Hola, esto es un vídeo de prueba, pero seguramente lo subiremos. A ver qué es lo que sale. Soy Antonio Ruiz Alba, más conocido como Aralba R más C. Es un acróstico. A, R, Alba, Aralba. Y la R más C de Rosacruz. Al parecer, según dicen, soy el soberano comendador de la Fraternidad Rosacruz Antigua para España, del linaje Huiracocha, Aeroulus, Camael, Amorifer y evidentemente ahora Aralba. Vamos a ver cómo salen estos vídeos y los vamos a hacer no porque tengamos un ego muy grande, sino porque es que nos lo han pedido tanto que ya incluso nos da un poquito de vergüenza, ¿no? El no haber subido alguna cosa ya. No sé, parece que a algunos pues les gusta vernos la cara, o a lo mejor la espontaneidad de no estar leyendo. Nosotros hemos traído a internet la Rosacruz, pero no la Rosacruz que todo el mundo conoce, esa Rosacruz que se ha venido transmitiendo desde el siglo XVIII y que a partir, o sea, por parte de la masonería, sobre todo alemana, luego exportada a Inglaterra a través de las sociedades Rosacruces, luego ya en el siglo XIX, ni tampoco las Rosacruces según la visión cosmológica de la Sociedad Teosófica del coronel Olcott y Madame Blavatsky. Esto, para los que no nos conozcan, decirles que estamos ya muy cerquita de los 70 años. Bueno, cumplimos los 69 en junio. Y en estas lides llevamos, pues como poco, desde los 22 años, 23, 22 o 23 años, con lo cual son muchos años. Yo provengo, como los fundadores de la Fraternidad Rosacruz, yo provengo del protestantismo. Yo antes de ponerme en la búsqueda esta de los Rosacruces, que además es un nombre y un símbolo que atrae mucho, atrae de una manera tremenda, casi como una mujer guapa, bonita. Y procede del protestantismo. Ahora, la mayor parte de los grupitos Rosacruces, de los miembros que pertenecen a los grupos Rosacruces, por lo menos aquí en España y en Latinoamérica, pues se sienten más católicos que otra cosa, ¿no? Me parece bien, porque aquí no estamos para hablar de diferencias, sino para hablar de lo que nos une a todos. Y la verdad es que el cristianismo no se tenía que haber separado nunca. Pero claro, tampoco se tenía que haber oficializado y convertido en la religión de los poderosos. Primero del emperador de Roma y después de los príncipes y reyes del medievo y de la edad moderna.
La Rosacruz procede del luteranismo, básicamente, aunque también hubo miembros que eran calvinistas. Influyó mucho en el luteranismo a nivel místico, porque la Rosacruz influyó en el nacimiento del pietismo. El pietismo, luego los pietistas, que fueron perseguidos incluso por los propios luteranos y tuvieron que marcharse a Estados Unidos. Bien, esos pietistas son los que llegaron a Pensilvania y a los que Harvey Spencer Lewis, el creador de la Amorc, antigua y mística Rosa e Crucis, pues dice que fueron los Rosacruces que arribaron a Estados Unidos. Bueno, en ese sentido no le falta demasiada razón, es decir, tiene parte de razón. Pero evidentemente yo estoy convencido de que los pietistas jamás se han considerado Rosacruces ellos mismos, aunque la influencia Rosacruz, del movimiento Rosacruz, creado por Valentín André y una serie de amigos, Christopher Besol, es una influencia que está demostrada. Estamos hablando de la Rosacruz del siglo XVII, la que en 1614 publica la Fama Fraternitatis, en 1615 publica la Confessio Fraternitatis y en 1616 publica las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Bien, está demostrado que las bodas químicas, aunque se publica en el 1616, fue escrita mucho antes que la propia Fama Fraternitatis, porque el propio Valentín André, que fue su escritor, vamos a decir, quien creó las bodas químicas, lo ha dicho, que fue un trabajo juvenil, de cuando él era más joven. Así es que son las bodas químicas las que han influenciado en la construcción de la Fama Fraternitatis y de la Confessio, cuyos autores son anónimos. O sea, en fin, no sabemos quién lo escribió. Si lo escribieron a 2 manos, a 3 manos, es decir, que fueron 2 o 3 personas, o fue el propio Valentín André. Si hubiese sido así, lo mismo que no le cayeron prendas a Valentín André el decir que él había sido el que había escrito las bodas químicas, tampoco le había costado nada el decir que había escrito los otros manifiestos. Pero cualquier persona, cualquier profesional que se dedique a la literatura, a la lengua, sabe que son estilos distintos. Es decir, las bodas químicas es un estilo distinto a la Fama Fraternitatis y la Confessio también es distinto, o una de dos, o quien escribió la Confessio fue el mismo que escribió la Fama Fraternitatis, pero cuando la escribió se encontraba mucho más cabreado. ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir, no se ve que no es el mismo estilo. El estilo de las bodas químicas es un estilo, vamos a decir, muy acidito. Muy acidito. Y cuando decimos acidito es
y bueno, cachondón, pero con un sentido del humor un poco especial, ¿vale? Eso no aparece en la Fama Fraternitatis. La Fama Fraternitatis es un estilo bastante más serio, bastante más serio. Aunque es una obra completamente de parábola, análoga. Es decir, te está contando una historia, la historia de Christian Rosenkreuz, que evidentemente no es que sea mentira, sino que es simbólica. Muchos dicen que no, muchos dicen que es real. Mira, yo he llegado a la conclusión después de mucho tiempo de darle vueltas a la cabeza, de leer y releer y volver a leer y estudiar. Y yo creo que Valentín André, en su juventud, aunque luego yo creo que debió de pulirla, es decir, la debió de releer y reescribir, yo creo que él intentaba mostrar en la figura de una persona, simbólica, por supuesto, todo un conjunto de personajes que habían pertenecido al Renacimiento. ¿Sí? Ahí podríamos haber metido pues desde Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, cantidad de pensadores teólogos y también, evidentemente, personajes que fueron los paladines de la ciencia esa incipiente que estaban haciendo y de la que de alguna manera la Rosacruz se hacía, era la foto de la ciencia incipiente que estaban haciendo. En el Renacimiento, estaba incipiente en el Renacimiento. En el siglo XVII va tomando forma y en el siglo XVIII ya toma cuerpo y en el XIX ya estalla. Estamos en el siglo XXI, pero en realidad las grandes invenciones se producen entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Luego también continúan en el XX. Pero te quiero decir que estos Maxwell, estos Volta, estos Ohm, todos estos pilares en los que está basada la electricidad, que es en realidad la gran revolución tecnológica y científica, la electricidad. Se habla de la energía nuclear, se habla de los viajes espaciales, se habla del vuelo. La verdadera revolución fue la eléctrica. Si no se hubiese descubierto la electricidad, ahora mismo estaríamos como en la Edad Media, no habríamos evolucionado mucho más. Os lo aseguro, ¿eh? Estaríamos todavía con candiles y con las paredes tildadas de las velas y del aceite de las lámparas. La Rosacruz nunca formó, no existe constancia documental de que formase un grupo. Se sabe que eran un grupo de amigos que formaban una agrupación cristiana, porque ellos eran cristianos protestantes de diferente denominación, unos luteranos, algunos calvinistas. Y ellos lo que intentaban era
crear una especie de comunión entre las diferentes visiones protestantes, porque se ve claramente en los manifiestos que simpatía por el Papa no tenían, evidentemente. Y evidentemente tampoco tendrían simpatía por los seguidores del Papa. Se habla mucho de que la Rosacruz, esta de la que estamos hablando, de Valentín André, de Christopher de Sol y de algún otro más, que fue como una especie de continuación de lo que intentó Simón Estudillón con su famosa naometría, ¿no? Pero lo de Simón Estudillón era distinto, porque su pensamiento era un ecumenismo entre todas las iglesias cristianas, tanto las ortodoxas como las católicas como las protestantes. Y sin embargo, la Rosacruz se ve claramente, por su composición, que lo que se trata es de hacer ese mismo ecumenismo, pero no con la Iglesia Católica, sino entre las iglesias, los miembros de las iglesias protestantes. Y eso es lo que no le entra en la cabeza a estos Rosacruces, vamos a llamarlos católicos, que se creen que la Rosacruz nació en el catolicismo o que nació como una revolución en contra del protestantismo, lo cual no es cierto. El protestantismo nació como una reforma de la Iglesia de Constantino. Y evidentemente estos que formaban esta sociedad cristiana, que eran muy comunes en aquella época, en el siglo XVII, a la que llamaban Rosacruces, pues esta asociación cristiana lo que pretendía era como veréis, hay algunas fuerzas muy cercanas además que no nos dejan que nos concentremos, intentan desviar nuestra mente hacia Dios sabe qué. En fin, lo que trato de decir es que se trataba de una reforma dentro de la reforma. Es decir, ellos pensaban que esa reforma era bueno que se hubiera producido, pero estaban desencantados, es decir, esa reforma se había quedado corta. La reforma tenía que haber sido más allá y más universal. Por eso ellos no se conforman con la reforma teológica. Una reforma del conjunto de la sociedad, de la literatura, de la escultura, de la pintura, de la música, de la ciencia, de la moral. Era una reforma de la reforma integral. Y por supuesto algo muy serio y muy alejado de cualquier pensamiento mágico, vamos a decirlo, mágico en el sentido de supersticioso. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque esa es la verdadera Rosacruz. Luego han salido un montón de grupos que se han llamado Rosacruces y me parece muy bien, están registrados en libros, en diferentes entidades estatales y tienen el derecho a llamarse como les dé la gana, pero
esa afiliación con Valentín André y los Rosacruces del siglo XVII es básicamente inexistente. Era un movimiento alemán, nacionalista, ecuménico, entre las iglesias protestantes y reformista, dentro de la Reforma protestante. Evidentemente ellos ya no iban a... La reforma de la Iglesia Católica ya se había realizado con Lutero y Calvino y los demás. Ellos lo que pretendían era encauzar esa reforma por donde ellos pensaban que debía de ir. Una reforma más integral de todo. Bien. Ese es mi punto de vista, o nuestro punto de vista de lo que es la Rosacruz, ¿vale? A nivel, vamos a decir, profano. Vamos a decir, a nivel mundano. Luego hay otra visión, que es la importante, la más importante, que es la espiritual, la mística, como nos gusta llamar a los estudiantes rosacruces. La mística, más que espiritual, que también, la mística, pues tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el retraimiento, con entrar dentro de uno en la soledad y en el silencio, escuchar la voz interna. Esa voz de la intuición que normalmente en circunstancias determinadas, cuando lo necesitamos, ya sea en sueño o en un momento que se queda uno vaído, se queda como en blanco y te viene la idea y ahí va. Y te llega la solución del problema que a lo mejor en ese momento tienes. Te llega la solución. Bien, pues eso es una voz continua, pero que no la escuchamos por el jaleo que tenemos, tanto interior de nuestros egos, de nuestros egos, los que conforman la personalidad, como del exterior. Está todo programado para que no podamos escuchar esa voz interior, con la fuerza que deberíamos, porque además esa voz interior pertenece al único que merece ser escuchado, al único que merece vivir, porque es a nuestro verdadero ser. No al muñeco de capas, que es la personalidad, que es la que se muestra a la gente, la que se muestra a los demás, y que también se nos muestra a nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo. No, señor, es ese individuo que ves en el espejo, no eres tú, es tu personalidad. Tu ser interno es más profundamente y no se puede ver con los ojos físicos. Bien, Valentín André, eso lo haremos más adelante, tenemos mucho tiempo. Además de ser teólogo, parece ser que también practicaba la alquimia, todavía no había nacido la química. El grupo en su conjunto era paracelsista, eso está clarísimo, y queda muy bien reflejado en los manifiestos rosacruces, y él también le gustaba la medicina, pero sobre todo era un pedagogo, porque era profesor, era maestro. De ahí vienen ahora las escuelas dominicales. Bien, ahora criticamos mucho las escuelas islámicas, que es donde los musulmanes aprenden cosas, leyendo
leyendo el Corán. Eso ha sido toda la vida así. En la Iglesia Católica, en los monasterios, era antes de que existieran las universidades laicas, eran donde estudiaban los hijos de los nobles y los hijos de los reyes, porque eran los únicos que tenían posibilidad de estudiar. Los demás todos eran analfabetos. Luego eso lo heredó la catequesis. Pues bien, en estos centros cristianos, como el centro Rosacruz, donde estaba este grupito que formaba este círculo Rosacruz, eso era como una suerte de escuelas dominicales, eran centros de estudio, donde se estudiaba la Biblia, evidentemente, fundamentalmente, pero también la Biblia y lo que contenía en lo más profundo la simbología de los relatos de la Biblia, tanto en la parte profana, es decir, de la parte más literal, y de la parte más interna, más simbólica. Pues bien, la Rosacruz no llegó a formar un grupo importante porque vino la guerra de las religiones, esa famosa guerra que duró tantos años. Y Valentín André y sus amigos pues tuvieron que huir de esa zona de Alemania, de Bohemia, que ahora pertenecería a la República Checa. Bueno, la cuestión es que él se tuvo que refugiar en los Países Bajos, Holanda, y desde allí tuvo correspondencia con John Amos Comenius. A Comenius se le conoce básicamente por el creador de la didáctica, que es un compendio de la pedagogía moderna. Como hemos dicho, hasta entonces los únicos que tenían derecho a estudiar, o posibilidad de estudiar, eran los hijos de la gente noble. La gente noble y más pudiente, ¿eh? Porque dentro de la nobleza también hay niveles. Y Comenius, lo mismo que Valentín André anteriormente, porque ahora veremos, Valentín André, por lo propio que dice Comenius se siente alumno y tiene a Valentín André como si hubiese sido su maestro. Y él lo que plantea en toda su didáctica es el coger toda la información, todo el conocimiento de un momento determinado y el que va surgiendo después y ponerlo a disposición de todo el mundo. Por eso se habla del conocimiento de todo para todos. Es lo que se ha venido a denominar como pansofía. El conocimiento, la sabiduría para todos, ¿no? Pues bien, en su didáctica, su libro más importante, de Comenius, hay un capítulo dedicado completo a la Rosacruz. Yo estuve investigando, porque hay algunas traducciones en castellano, y ese capítulo ha desaparecido, se ha volatilizado. Es decir, parece que al mundo profano, al mundo de las universidades, no le interesa que se relacione la figura de
de su héroe nacional o su héroe internacional, Comenius, con los Rosacruces. Pero lo cierto es que el compendio o el resumen simbólico que existe en los tres manifiestos Rosacruces queda perfectamente reflejado en esa obra magna que es la pedagogía didáctica de Comenius. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia Rosacruz, de forma completamente directa pero anónima, influyó en las universidades occidentales, especialmente en los países donde estaba el protestantismo, aunque luego estas mismas universidades luego han ido influyendo en las universidades católicas, haciendo que prácticamente no haya ninguna diferencia. Con lo cual Comenius es el padre de la didáctica y de la pedagogía, tanto en las universidades católicas como en las universidades protestantes. Pero ya os digo, yo no sé, no he cogido una didáctica, no sé alemán tampoco, en inglés o en alemán, pero desde luego en la española ese capítulo ha desaparecido. Las han arrancado las páginas. Continuaremos hablando, no queremos que esto se haga muy largo y me gustaría, por favor, hacer comentarios para que yo sepa de qué tengo que hablar, ¿vale? Pero siempre voy a hablar de este lado, no me pidáis que hable desde el punto de vista cabalístico. Eso estaba muy bien del siglo XVII para atrás, ¿vale? Incluso antes del Renacimiento. Pero ahora no, hombre, ahora no me vengáis con eso. La Rosacruz es mística, espiritual, que ese conocimiento se transmite a través del símbolo, ya sea la palabra hablada, ya sea la palabra escrita, o ya sean los dibujos, o incluso la música y la ciencia. Es el enamoramiento de la ciencia y de la mística. Eso es la Rosacruz. Si nos retrotraemos a los periodos anteriores, lo que se ha hecho después ya no vale, que eso son tonterías. No todo progresa. No me gusta utilizar la palabra evolución, pero es evolución. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? No nos podemos centrar, decir, bueno, es que los Rosacruces hacían magia, bueno, es que era lo que se hacía entonces, ¿no? Es que estudiaban cábala, bueno, pues es que era lo que se estudiaba entonces, pero es que no hacían química, hacían alquimia, pues claro, si es que la química todavía no había nacido. La química es la moderna alquimia, también la biología es parte de la alquimia. Ahora está la astronomía, la astrofísica, la astrobiología. Entonces solamente existía la astrología,
que era como una especie de conjunción de astronomía y matemáticas. Bueno, la física es casi pura matemática y la astrofísica es astronomía y física. Es la nueva astrología. Lo dicho, yo voy a cerrar aquí y a ver qué os ha parecido. Esto es un intento, no hemos leído nada, como supongo que os habréis dado cuenta, y sí me gustaría que me ayudaseis a preparar los siguientes temas, ¿vale? Porque aquí no vamos a escribir nada, los vamos a tratar en directo y de forma completamente espontánea, ¿vale? Si me equivoco, esa equivocación va a quedar reflejada, no la voy a quitar. Pues somos humanos, no somos una inteligencia artificial. Gracias. Que tengáis una buena vida.